mi querido Rafa? ¿Le sacaron al debate los muchachos? Yo creo que no, lo que pasa es que, mira, te voy a comentar lo que está pasando. Primero, bueno, qué gusto que estés aquí con nosotros nuevamente, una más de nuestras charlas entretenidas, Joel Gutiérrez Flores. Te agradezco mucho que sigamos en esta vivísima expresión de libertad al hablar de masonería y hablar de política. Y estamos hablando de un montón de cosas, me encanta. Sí, para mí es un gusto, Rafa. La verdad es que es un espacio que increíblemente nosotros creamos o hay posibilidad de que lo cree cualquiera, ¿no? Y entonces está increíble que puedas tener esto a disposición de mucha gente y que puedan retroalimentarse, escuchar comentarios. Para mí es un Claro, gusto, es un placer. claro. Fíjate que tengo un poquito de preocupación y de pena porque no vamos a tener la compañía hoy de nuestro querido amigo y hermano Alejandro Zabaleta. ¿Recuerdas a Alejandro Zabaleta, que es historiador y tiene una serie de actividades en la docencia? Él Bien está que lo siempre metido recordamos. en la parte cultural y tiene alguna labor de ese tipo de docencia o en la escuela, exámenes y cosas de estas con sus alumnos. Entonces, justamente le tocó en este momento estar en alguna reunión con alumnos en su Oh, escuela. Entonces, a lo mejor no nos alcanza, espero tener la suerte de que se desocupe a tiempo y que se incorpore a nuestra charla de hoy, Joel. Y también tengo la noticia de que nuestro también querido amigo y hermano Josué Gutiérrez Flores tiene también actividades de su profesión. Ya sabes que son profesiones que nos traen siempre del tingo al tango, dicen en mi vecindad, y además de improviso, de pronto, ¿cómo le llamamos? Le decimos bomberazo, ¿no? Así que algo que bomberazos. urgente y vente para acá y ni modo, pues tenemos que atenderlo. Y esta charla entre amigos, pues es una charla agradabilísima, que estamos disfrutando mucho, pero pues finalmente dicen que primero la obligación y después la devoción. Entonces, pues les mandamos un abrazo a ellos de todos modos, ¿no? Que estén con nosotros pronto. Claro, claro. Ojalá que se incorporen pronto a nuestras charlas, porque es más divertido poder platicar con ellos que empezar a hacer soliloquio uno. Pero no te creas, Rafa. Ahora este, que te voy a decir, voy a disfrutar un poco porque ya me traían frito entre todos, me mayoriteaban, como dicen los políticos, me mayoriteaban, me echaban un montón y bueno, yo ya no sabía qué hacer. Pero nos hemos divertido mucho en las últimas ocasiones hablando de temas extraordinariamente importantes para nosotros. Fíjate, empezamos hablando de los orígenes de la institución masónica. Ya hablamos del Templo de Salomón y todo lo que desde el punto de vista de la leyenda masónica se consideran como los orígenes de esta institución. Pero fuimos evolucionando, avanzando en el tiempo. Me recuerdo mucho que tú utilizabas el término saltos cuánticos. Y entonces nos hacíamos íbamos, saltos cuánticos en la historia, sí. Nos de pasábamos pronto, 100, 200 años y volvíamos a empezar. así es. Bueno, luego finalmente llegamos a principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, y comenzamos a describir, nos platicábamos entre todos, la situación que ocurría en España, en Europa, fundamentalmente en España, que es lo que más nos ha afectado a nuestros orígenes, y entonces la lucha entre Francia y España, el reino de Francia con Napoleón y el reino de Inglaterra con la dinastía Borbón. Y bueno, toda esta revolución que dio principio a las constituciones de Cádiz allá en España, y también nos explicabas, pues Alejandro y tú nos comentaban con mucho detalle cómo esta situación política confusa en España, en la que había una usurpación de trono, o por lo menos había un destronamiento de los Borbones, de Fernando VII, pues finalmente se tradujo hasta nuestro continente, ¿no? No había México, pero la Nueva España sufrió los coletazos de aquello que ocurría en Europa. Y pues todo esto dio lugar a la guerra esa que nosotros llamamos de independencia, la proclama del cura Miguel Hidalgo, que por cierto, el cura, según estábamos platicando, el cura Hidalgo también era masón, algo Sí, interesantísimo, algo porque interesante. Y fíjate, ya quiero ves que, hacer un sí, te paréntesis escucho. ahí, Rafa. Fíjate que algunos comentarios nos han hecho saber cómo es que sabemos
que el cura Hidalgo, que Allende y, Morelos, y Morelos Morelos. incluso como sacerdotes eran masones. Y yo creo que hay que enfatizar mucho que se debe no tanto a que exista un documento que pruebe y que diga fue iniciado masón tal fecha y en tal logia, ¿no? Sino que el comportamiento, las palabras, los escritos, la ideología, los términos usados en sus redacciones, te hacen conocer y hacen entenderte que fue masón y que pertenecía a tal rito. Es bien importante poder leer entre líneas la historia en ese Eso que sentido. estás diciendo, Joel, es fundamental, ¿eh? Ahorita que lo mencionas, hay una novela muy antigua que alguna vez he tocado, algunas veces he ojeado esta novela, en la que dice una de las frases muy relevantes, dice, por sus hechos los conoceréis. Y bueno, apropiándonos de la frase, yo creo que sí, efectivamente, hay algo extraño, pero se nota en la actitud, en las actividades, en el Claro. pensamiento de alguna persona. Dices, este personaje, este amigo, este conocido mío, este compañero de trabajo, me late que es masón. Ajá. Y bueno, normalmente los masones se lo guardan como reservado, ¿no? Pero pasado el tiempo te vas compenetrando más o llegas a tener una relación, le preguntas definitivamente, oye, ¿tú eres masón o no? Y pues te contestan que sí. Y entonces, qué sorpresa, dices, bueno, sí hay algo que los identifica. Y pues Sí, no es en lo físico, desde luego todos tienen dos ojos y dos orejas, pero sí en sus hechos, en sus pensamientos, en sus actitudes, creo que sí hay un común denominador. ¿Te parecería bien utilizar ese término? sí, efectivamente, un común denominador, exactamente. Bueno, pues en ese caso, como tú dices, a lo mejor no hay documentos fehacientes o muy identificados. ¿Por qué? Pero te voy a explicar también, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero la razón de que no haya en muchas ocasiones estos documentos se debe a que el mismo sistema masónico cuida mucho sus documentos. Sí, Entonces se procura que los documentos que se generan al interior de las logias pues no trasciendan, que no salgan. Yo no sé ni por qué, pero bueno, mis respetos a todos los masones del mundo. Guardamos nuestros documentos como si fueran oro molido y entonces procuramos que no se divulguen. Pero a veces los guardamos con tal celo que cuando algunos de nuestros antepasados se han muerto, se llevan el secreto a su tumba. Entonces, donde claro, guardaron los documentos, a veces llega a salir el archivo, lo encuentra la viuda, lo encuentran los descendientes y dicen, mira, aquí hay estos papeles que eran de mi papá o de mi abuelo y son masónicos. Pero como están escritos con un lenguaje muy especial y todo, pues quien no es masón no les da importancia y muchos de esos documentos han parado en el fuego, se han claro. destruido en la basura o así, ¿no? Yo creo que Incluso, eso ha provocado. sí, incluso comentábamos la semana pasada y decías, bueno, hay escritores que escriben sobre masonería, unos muy serios, otros no tanto, otros que no pueden, no se atreven a escribir nada hasta que no ven una copia facsimilar, un documento aquí y atestiguan, ¿no? Y entonces hay otros que desde dentro de la masonería escriben historia de la masonería y parecieran demasiado apasionados y todo el mundo fue masón y escriben y se lanzan en esa efervescencia por ser masones, ¿no? A escribir de esa manera. Otros que no siéndolo, transgiversan ciertas actitudes, ¿no? Y esto produce Hechos, ciertas de, posturas. una especie de falsificación, ¿no? Una mistificación, por lo menos. Pues yo no sé si falsificación, pero sí malversación, Eso. porque no termina de entenderse, ¿no? Son como los programas, ¿no? Te comentaba, ¿no? De National Geographic o de Infinito, ¿no? Vamos a entrar al oscuro mundo de los masones, cómo es que han logrado dominar el mundo y empieza a decir cantidad de cosas. Entraremos por fin a los rituales en donde se Sí, encuentra el secreto de la masonería. Acompaña, bueno, nada más alejado de la realidad, me ese tipo de recuerdan un posturas. poquito me recuerdan a la caricatura esa que tú también te recordarás seguramente de un ratoncito y un genio, ¿no? Que
no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el genio, pero todos los días le decía que qué vamos a hacer y pues vamos a conquistar al mundo, ¿no? Ah, Pinky y Cerebro. Ándale, Pinky, Cerebro, muy interesantes. Pero bueno, pues así pasa. Bueno, todo esto, discúlpame disculpen amigos, queridos amigos que nos están viendo por Facebook y por YouTube, quizá hemos hecho una digresión muy, muy fea, pero lo que pasa es que surge en la conversación, como de costumbre, que es una conversación que tenemos en esta ocasión entre Joel Gutiérrez Flores y un servidor Rafael Maldonado, y pues así es como acostumbramos cuando nos sentamos a la mesa de un cafecito, platicamos de mil cosas, y decíamos en otra ocasión en que la masonería y los masones procuramos no ser monotemáticos, porque de repente resulta aburrido que ya sé que cuando me reúno con el tal Joel Gutiérrez, siempre va a hablar de fútbol, o siempre va a hablar de béisbol, o siempre va a hablar de la misma cosa, ¿no? Y la verdad es que nosotros pues en eso nos divertimos mucho, porque pues platicamos de mil cosas, ¿no, Joel? Mil cosas y de repente como, bueno, ¿y en qué quedamos? Pues quién sabe, pero nos pasamos una Nos la hora pasamos a divertida, todo dar, a todo claro. dar, ¿no? Y es lo que pretendemos con nuestros amigos de las redes sociales que nos hacen favor de acompañar, pretendemos que esta sea una hora de charlas entretenidas, agradable, amable, en la que participemos todos. Y en este sentido te quiero comentar algo que me parece interesantísimo. ¿Recuerdas, Joel Gutiérrez, a nuestro amigo Edel Espinosa? Edel Sí, Espinosa nos ha seguido en varias de nuestras charlas entretenidas y fíjate que conforme se va desarrollando la transmisión en vivo, él va agregando algunas frasecitas, preguntas y comentarios en el chat. Entonces, de repente nosotros, por estar clavados en la charla, pues no atendemos debidamente a nuestros amigos que nos mandan estos mensajes, pero pues no lo tomen a mal, lo que pasa es que realmente los vemos después y con mucho gusto retomamos los temas. y Edel Espinosa fíjate que, perdón, adelante, Joel, no, perdón. fíjate que precisamente está escribiendo Eder, ¿y cuál es ese común denominador que distingue a los masones, no? Ah, pues se lo dejamos para la próxima, ¿no? Sí, 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 sí. Porque, ¿qué crees que mi querido Edel, con mi gratitud porque nos atiendas, también nos comentó, recuerdas que a propósito de lo que él nos dice, estuvimos hablando de muchos personajes importantes de la historia, como Benito Juárez, y comentabas que algunos ritos se pelean por decir, no, Benito Juárez se inició con nosotros, y surge el rito de enfrente, de la cuadra de enfrente, y dice, no, con quien se inició realmente fue con nosotros, y así traemos la bola. Y comentábamos que, bueno, todas esas versiones son muy creíbles y muy respetables, pero pues tenemos que ir a los documentos que hacen fe. Y uno de ellos, que es indiscutible, es una placa de bronce conmemorando el 15 de enero como la fecha en la que se inicia Benito Juárez en una logia llamada Independencia número 2, como es el nombre que nosotros afortunadamente conservamos, del rito nacional mexicano. Y bueno, esa placa está en un lugar absolutamente digno de crédito. Es el Palacio Nacional, en el patio central, en el pasillo del primer piso del lado sur, y ahí está la placa. Y bueno, pues no es un grafiti que haya puesto yo en una estación del metro, es una placa conmemorativa de un hecho absolutamente comprobado, ¿no? Entonces, bueno, decíamos por qué se pelean por personajes tan importantes y nadie dice, fíjate que en mi logia se inició hace mucho tiempo el delincuente fulano o el delincuente sutano o el locutor de la televisión que está muy mal afamado por sus mentiras y demás, por ellos pues nadie pelea, ¿no? Y creo que a propósito de eso, Edel Espinosa nos decía que Napoleón también fue masón. Y bueno, eso sí, desde luego que tiene razón, y lo comentábamos en nuestras reuniones, dos reuniones antes, hablábamos de justamente el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, Pepe Botella, fue nombrado el rey de España, fue el que usurpó el trono de Fernando VII, y él era gran maestro de la Gran Logia de Francia. Entonces, al entrar como nuevo monarca español, lo que hizo fue el gran rito español, la Gran Logia de España. Entonces, bueno, pues ahí por supuesto que ahí estamos viendo la forma como la masonería llevaba la batuta, llevaba los hilos de los grandes movimientos políticos de todo el mundo, ¿no? Claro, Yo creo que claro, en ese caso tiene razón Edel. Y luego también mencionó, como estábamos hablando del demonio y demás, él mencionó una palabra, abraxas.
Y creo que Abraxas es un personaje importante del ocultismo. Mira, yo conozco a Abraxas en el libro de Hermann Hesse, Ah, Demian, el, ¿no? Y hay una cita muy particular de Hermann Hesse donde comenta, el hombre no puede crecer hasta que no rompa el cascarón, y cuando rompa el cascarón vuele y vuele hacia Abraxas, ¿no? qué Es, bonito. Ah, excelente lectura. Yo creo que todos los que alguna vez fuimos adolescentes leímos ese libro y hasta me da un poco de tristeza que mis amiguitos adolescentes de esta época pues se clavan tanto en su teléfono, en su celular, en sus memes y todo eso, que no les da tiempo de leer libros tan importantes como estos que tú mencionas de Hermann Hesse, que era una sí, lectura indispensable, ¿no? recomendable totalmente el libro de el Demian de Hermann Hesse. En particular, el libro es un proceso iniciático de Demian. Conforme va pasando la historia del libro, él va viviendo un proceso iniciático muy interesante, muy bonito, y precisamente el romper el cascarón y volar hacia Dios, y el Dios es Abraxas, no es más que el arquetipo de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda del misticismo interno, de la búsqueda de la piedra filosofal dentro de nuestro corazón, encontrar ese, ese, ese gran Dios que habita dentro de nosotros, ¿no? Es bien importante entenderlo de esa manera y entenderlo desde ahí, desde el arquetipo que significa, ¿no? Romper el cascarón y volar hacia lo sublime. Yo creo que por ahí va la respuesta. Además, una escritura muy agradable, muy fluida, sin meterse en muchas profundidades, sin pretender manipular la mente del que está leyendo, sino simplemente le va contando su propia experiencia, una experiencia de un compañero de Demian, un compañero que, digamos, le lleva en experiencia algún tiempo y lo va dirigiendo en algún sentido de su crecimiento intelectual. Y luego recuerdo, ahorita me viene a la memoria, ves que cómo es la mente fabulosa, porque una cosa le dé pie a otra. Dicen, se me prendió el foco. Y efectivamente, cuando platican los masones, después de un rato de estar platicando, ya aparecen arbolitos de Navidad, o el que se les prenden tantos focos que hablan de todo, ¿no? Pero padrísimo. Me acuerdo también de otro libro que es de este mismo autor, El Lobo Estepario, Claro. y un tercer libro, Siddhartha, y bueno, una producción extraordinaria de aquel Hermann Hesse. Bueno, ya te mencionamos a Abraxas, del Espinosa, y cuando decíamos de los de, mira quién llega, Josué, querido Josué, ya te estábamos extrañando, qué bueno que llegas. Llegaste en el momento, ¿cómo dicen? En el momento en que te esperaba, ¿no? No, no. Cuando comenzaba yo a hablar mal de ti, Josué, pero bueno. Ah, Muchas no, gracias. Perdón, una disculpa que estuvo complicado el trayecto, pero ya estamos aquí. Muchísimas qué gracias. bueno, qué bueno. No te ponemos al tanto porque tú vas a agarrar la onda rápido. Le estábamos platicando a nuestros amigos, especialmente del Espinosa, que nos ha hecho favor de mandar los comentarios. Y también decía, propongo un tema. El tema que nos propone es una pregunta. ¿En qué se diferencia un ritual de iniciación y otro? Es decir, hablando de rituales de iniciación, me imagino que de diferentes ritos. Entonces, él pregunta cuáles son las diferencias. Otra pregunta que hace, porque vamos a hacer varias para ver si las podemos enlazar, ¿a cuántos ritos puedes pertenecer? También, tercera pregunta, quiero saber si ustedes conocen cuáles son las diferentes entre los distintos rituales de iniciación. Ahí digamos que es la misma pregunta presentada en otro discurso. Y luego dice, tengo entendido que puedes llegar a pertenecer a más de un rito. Y quiero saber si el ritual de iniciación es diferente uno de otro. Es decir, todas sus preguntas vienen girando alrededor de saber las diferencias de rituales entre un rito y otro. Y ahí sí me vas a perdonar, Edel, pero ahí sí no te podemos decir la receta del pay de limón, ¿no? Hasta que lo pruebes, porque si le damos la receta, en primer lugar cometeríamos una indiscreción que no nos tenemos permitido. Y en segundo lugar, pues, para que sepas a qué sabe el pay de limón, tienes que probarlo, no poner la receta. ¿O ustedes qué opinan, Joel y Josué? Eh, Mira, yo creo que la pregunta tiene una respuesta.
porque dice, ¿cuál es o qué diferencias hay entre el ritual de iniciación y otro? Si nos vamos así bien particulares, el rito escocés tiene un ritual de iniciación, el rito de York tiene otro, el rito de Misraim tendrá otro, el rito del nacional mexicano tendrá otro, pero todos son lo mismo, lo mismo. ¿Y a qué me refiero con que todos son lo mismo? Incluso los ritos de iniciación que se hacían en las antiguas escuelas egipcias, en Tebas, pitagóricas, etcétera, todos son lo mismo, manejan el mismo arquetipo. Y incluso, si empezamos a entender que el rito de iniciación no es más que un proceso que permite al individuo explorar internamente ciertas cosas para renacer o reencontrarse como otra persona después de ese proceso, eh, pues ahí tenemos la respuesta. El proceso iniciático es eso. Y lo podemos ver en cualquier tipo de como de historia arquetípica, leyenda, de cualquier tipo de civilización, ¿no? En todos los arquetipos históricos existe una figura que muere, que resucita, que de alguna manera es traicionada, que rompe los esquemas, que tiene que reencontrarse, tiene que reestructurarse en el corazón y renacer. Eso es un proceso iniciático y en todas las culturas ha habido eso, ¿no? Lo que hace la masonería es, mediante símbolos, empezar a proponerle al recipendiario, al candidato, al que quiere iniciarse, entrar en ese proceso y vivirlo. Y la experiencia es realmente hermosa, realmente hermosa. Yo, particular, puedo decir, existe un día en mi vida que hizo parteaguas. Hay un Joel Gutiérrez antes de mi iniciación y un Joel Gutiérrez posterior a mi proceso iniciático. Y eso es muy hermoso. Y no te arrepientes de haber marcado ese parteaguas en tu vida. No, por el contrario, lejos de arrepentirme, yo creo que ha sido un gran compromiso y ha sido una forma de empezar a ver la vida de otra manera, a entender la vida de otra manera y actuar, sobre todo actuar de otra manera. Pues lo explicaste de una manera que a mí me encantó. Pues Ariel Espinosa, está respondido lo que no te podemos dar por menores, porque en eso consiste justamente la ceremonia. Pero lo que sí te puedo decir, coincidiendo con lo que dice Joel, es que es una ceremonia absolutamente seria, trascendente, que va directamente a la conciencia del ser y que no es de ninguna manera una broma, una vacilada, no es como entrar a la preparatoria en la que nos echaban pegamento con plumas y cosas por el estilo. Eso es una cosa verdaderamente seria, muy trascendente y muy importante. Te agradecemos mucho, Edel Espinosa. Ahora nos pregunta si se puede pertenecer al mismo tiempo a varios ritos. Yo te diría que algo que la masonería, en mi opinión, conserva con mucha meticulosidad es el respeto a la libertad. De manera es que si alguien quiere pertenecer a 40 ritos, se le respetaría y se le diría, puedes hacerlo. Pero hay una palabra que a mí me disgusta mucho, es una palabra que se llama promiscuidad. Y la promiscuidad generalmente se aplica, por ejemplo, en el aspecto sexual, pero aplicada en la parte masónica, me parece que la persona que anda tocando todas las puertas y metiéndose en todos lados, sin tener un sentimiento de honestidad, de responsabilidad, de lealtad hacia un grupo, pues me parece que caería en la clasificación de promiscuidad. ¿Tú qué opinas, Josué? ¿Qué opinas de lo que estoy diciendo? ¿Es demasiado agresivo de mi parte? Mira, Rafa, podría decirte que sí, que es un poco agresivo. Al final de cuentas, sí, nos categorizamos como hombres libres y de buenas costumbres. Entonces, el hecho de que si tú andas entre un ritual y otro ritual y otro ritual, y realmente cambiándote, porque igual yo he conocido diferentes rituales. De igual forma, me imagino que tú y Joel, yo no puedo hablar por ustedes, pero el conocerlos no me caracteriza por alguna promiscuidad, pero sí, lo que sí que en claro
es que estar de uno en otro. Y la pregunta es cuántos, bueno, si puedes pertenecer a diferentes ritos. No, creo que el punto sería no. Si tú eres parte de un rito, hasta el momento en el que no decidas dejarlo, podrías participar en otro. Claro, Creo que ese sería un punto de respeto. estoy de Respeto acuerdo. a lo que tú haces y a la masonería. Entonces, es Yo creo que simplemente sí. por respeto. Es correcto. Yo creo que lo que yo podría llamar honestidad y lealtad se debe demostrar no solo con nuestra pareja sentimental, por ejemplo, no solo con el partido político al que pertenecemos, no solo con el equipo deportivo de fútbol o de béisbol al que le decimos que es nuestro consentido, sino que tener lealtad por los principios. Entonces a mí me molestaría mucho, pues, por ejemplo, que un empleado de una empresa telefónica también estuviera sirviéndole a la empresa telefónica contraria. Yo creo que esto no sería lealtad. Entonces, bueno, la respuesta creo que coincidimos, Josué y un servidor, Edel, con esto creo que te podrás dar por resuelto. Estarías en libertad porque Hay la algo, masonería... Perdón, Joel, perdón, decías, no, no, Joel. hay algo que creo que es importante decir. eh, Cuando uno tiene un grado en un rito, es susceptible de que ese grado sea reconocido en el otro, ¿no? Es decir, si yo soy grado noveno en el rito nacional mexicano, por ende y por lo tanto tengo el grado 33 en el escocés. Sin embargo, muchas logias no lo reconocen, no reconocen esa, por llamarte irregular, porque no estás dentro de su oriente, en fin, mil cosas. Pero lo importante es entender que, aunque que trabajas en un rito, lo que haces como masón dentro del rito y lo que te distinga como masón en tus grados y tus condecoraciones, las que tengas, debieran ser perfectamente reconocidas por todos los ritos. Creo que yo es algo que puedo dejar en la mesa, ¿no? Que podría pensar que así sea. Claro, total, Pero, yo pienso con eso, creo que te está la respuesta dada, Edel. No tendrías prohibiciones porque entre la masonería lo que más se intenta mantener libre es la libertad. Entonces podrías hacer lo que tú quisieras, cualquier masón puede hacer lo que se le antoje, pero sí, desde mi punto de vista, y creo que coincidieron Joel y Josué, sería triste saber de alguien que anda tocando todas las puertas. Así como tu pareja sentimental, pues imagínate que por probar, a ver, se va a 4 o 5 parejas para ver cuál le cae mejor, ¿no? Yo creo que ahí está la lealtad y es la honestidad, ¿no? Y esto está bien. A propósito de esto, también creo que cae en el momento de comentarlo. También muchas personas se inician en las logias masónicas, en cualquier logia masónica, reciben su ceremonia de iniciación, la pasan y reciben la aceptación y ya se sienten masones, pero nunca más vuelven, ni cumplen con su obligación de asistir, de enseñar sus conocimientos a otros, de aprender lo que otros le enseñan, no cumplen económicamente, monetariamente con las obligaciones que se tienen, en fin, con ninguna obligación. Sin embargo, en los pasillos políticos, especialmente en los pasillos políticos, se identifican como mi hermano y qué gusto, y se dan unos apapachos ahí, unos golpazos en la espalda diciendo, somos masones y consígueme chamba, ¿no? Y somos masones y necesito dinero. Y como somos masones, tú ayúdame. Total, que eso ni siquiera es funcional, ni Déjala bien. siquiera es cierto, pero hay mucha gente que aprovecha las relaciones, como decir, alguna vez yo estuve en el kinder fulano y allí en ese kinder también estaba el niño que ahora es presidente de la República. Entonces, como los dos estuvimos en el mismo kinder, pues él tiene obligación de ayudarme. Y pues es así de absurdo. Entonces, a mí me parece que para que alguien se pueda identificar como masón, no solamente por haber pasado alguna vez la ceremonia de iniciación, sino porque tiene un sentido de pertenencia y de cumplir las obligaciones que la institución impone a sus adeptos. ¿Ustedes qué opinan, Joel y José? Rafa, fíjate que quisiera hacer un comentario. ¿Está abierto el micrófono? Sí.
aparte de lo que comentas de que igual y no se presentan en una iniciación, lo que sí he comentado con algunos otros hermanos es que también los reinician si fueran computadoras, ¿no? Si no tuvieron una iniciación en el rito nacional mexicano y quieren irse al rito escocés, ¿no? Y en esa parte vuelven a pasar el proceso de iniciación. Creo que es una de las partes más que tendríamos que enfatizar que eso no podemos hacerlo. No, no, pero eso sería, ya ahí sí es el agravante, en mi opinión, salvo lo de ustedes, en mi opinión, ahí aparte de que decimos de la falta de lealtad y de honestidad y de amor a la camiseta, además vendría una terrible hipocresía, porque tanto de los que a sabiendas de que una persona ya pasó una ceremonia de iniciación, le imponen otra, pues ya es como, pues oye, perdiste la virginidad, vuélvela a perder, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso Ya es no. completamente. Y a lo que me refiero cuando dices que solamente se presentan una vez, pues simplemente dicen, bueno, pues no he vuelto a la logia, pues me inicio nuevamente en otra, ¿no? Entonces, sí se me hace bastante falta de respeto realizar tanto de un proceso del candidato como de la misma logia, ¿no? Ay, pues muchas gracias. Pues ya estás contestado, Eder Espinosa. Te damos un abrazo con mucho cariño. Y bueno, recordar que estamos transmitiendo en vivo por Facebook, que después suben nuestros videos a YouTube. Y entonces nuestros amigos que quieran, que se hayan perdido el inicio de nuestra charla o que tengan que retirarse de la transmisión en vivo, pues nos pueden encontrar posteriormente tanto en la misma página de la Gran Logia Independencia número 2 de Facebook, como en la página de Charlas Entretenidas que figura en YouTube. Pero les agradecemos mucho. Esperamos que los próximos viernes y durante muchos viernes del futuro nos sigamos reuniendo siempre nuestros amigos con ustedes, nuestros acompañantes de las redes sociales, viernes a las 8:30 de la noche y procuraremos no fallar, estar aquí presentes. Le mandamos un saludo a Alejandro Zabaleta, que tuvo, José, no te habíamos comentado a ti, pero Alejandro tuvo un asunto de su profesión que le alejó hoy. Yo tendría la esperanza de que se incorporara a nuestros trabajos, pero si no, pues le mandamos un abrazo con mucho cariño. Y mira que está atento a la charla, está viendo el examen de sus alumnos y está mandándonos saludos por el en vivo, ¿eh? Ah, pues un abrazote, Alejandro, qué bueno. Oye, otro amigo, queridísimo, entrañable amigo y además un masón destacado, Tlacael el Ome, que tú mencionabas, como dijiste, Joel, en el bajo mundo de las redes sociales. Bajo mundo de las redes sociales, así es. Es conocido como Tlacael el Ome. Bueno, él en la charla anterior nos comentaba lo siguiente, fíjense qué interesante. ¿Se acuerdan ustedes que mencionabas la anécdota de que durante el periodo de la presidencia de Benito Juárez, pues había una gran escasez de recursos económicos en la presidencia, en el país, estábamos en quiebra. Inclusive, bueno, pues se declaró un moratorio de pagos por no tener dinero en la hacienda y eso provocó la invasión de los tres imperios de la época, Francia, Inglaterra y España. Y bueno, pues la invasión, en fin, a propósito de esa pobreza que mencionaba también que había funcionarios con los trajes raídos y cosas por el estilo, Tlacael el Ome nos decía, y sin embargo, a pesar de las pobrezas de las arcas públicas, incorporaron a Gabino Barreda como ministro de Educación, quien impulsó un proyecto educativo teniendo como base el positivismo. Y bueno, aquí está interesantísimo, Gabino Barreda, un personaje destacado en la historia de la escuela preparatoria. Lo que sí me queda pendiente, no lo recuerdo, a ver si ustedes lo recuerdan, si no se lo consultaremos a nuestro hermano y amigo Tlacael el Ome. No creo que Gabino Barreda fue ministro de Educación, sino fue el primer director de la preparatoria cuando su creación. ¿Ustedes recuerdan algo de Gabino Barreda? No, vamos a comentarle a este Tlacael que nos ilumine un poco, a ver si, creo que estaba escuchándonos por ahí y que nos comente bien, pero efectivamente, vamos a dejarle la respuesta.
Lo que sí es absolutamente cierto que gracias a Gabino Barreda se inician trabajos en lo que hasta la fecha conocemos como escuela preparatoria y que Porque es fundador de efectivamente, la Nacional Preparatoria, exactamente. claro, y lo que sí es que él impulsó mucho el famoso positivismo de aquella época que estaba, pues ahora para nosotros que la ciencia lo dice todo, pues ya es común, pero estamos hablando del siglo XIX, recién salido el 18, el positivismo en Europa fue el último grito de la moda en el pensamiento de los filósofos. Entonces Además, esto, Alejandro Zabaleta nos está comentando que es precisamente que Gabino Barrera fue alumno directo de Comte, de Augusto Comte, entonces claro, es heredero directo del positivismo, del pensamiento positivista en el mundo. Y su frase era, amor, orden y progreso. así Es es. el lema, ¿no? Ahora, una curiosidad, lo tengo escrito para que no se me olvide. ¿Saben cómo se llamaba Gabino Barreda? Se llamaba así, Gabino Eleuterio Juan Nepomuceno Barrera Flores. Anda. Wow, Así, ok. así se llamaba, así está en su acta de bautizo. Entonces así se llamaba. Y él nació, pues efectivamente, la frase amor, orden y progreso, que después se instaló como lema de muchas escuelas preparatorias de toda la República, pues fue creación de la escuela de Comte. Comte se escribe, ¿verdad? Se pronuncia Comte o algo por el estilo. Es que Comte, ajá. Comte. Bueno, pues este es. Y también nos comentaba Tlacael Lome que no solo Porfirio Díaz y Benito Juárez fueron los oaxaqueños más destacados. Y él dice, los apoya a ustedes, ya, está de parte de los Gutiérrez Flores. Dice, también están Ricardo Flores Magón, por supuesto, los hermanos, y José Vasconcelos. Y bueno, pues ni hablar, ni quién lo va a dudar, ¿no? Eh, Nos agrega él a un comentario que hicimos, él contestó efectivamente, es decir, lo aprueba, revivir la efervescencia cultural es una factura pendiente, porque nosotros les decíamos que la juventud desde aquella época, fíjate qué bonito, en la época de Gabino Barrera y de todos estos hombres prohombres del pensamiento, eran hombres muy jóvenes, estamos hablando de los veintitantos hasta los treinta y tantos años, y sus discusiones no se detenían en que si fue penalti o no fue penalti el que metió el Cruz Azul, sino iban bastante más adelante y discutían cosas tan importantes como las teorías positivistas y las teorías de Comte y las teorías de esos grandes pensadores de finales del 18 y principios del 19. Y esta tradición se vino desarrollando. También nos recordaba el famoso Ateneo de la Juventud. Y bueno, ahí sí nos detenemos porque el Ateneo de la Juventud dedicaríamos otros 50 años. Entonces, para no dar esos saltos cuánticos de Joel, pues vamos a dejarlo, pero efectivamente el Ateneo de la Juventud, y ya veremos la generación del 29 y la universidad con su autonomía, todo eso, lo tocaremos un poquito más adelante, porque orgullosamente puedo sostener que también esas ideas se generaron al interior de diversas logias masónicas. Efectivamente, Rafa, efectivamente. Qué interesante se está volviendo la plática, eh, la charla. Y quiero aprovechar, Rafa, si me lo permites, eh, mandar saludos. Hoy tenemos ya personas en vivo que nos siguen constantemente. Alejandro, que está participando activamente del chat. Mandar saludos a Miguel Ángel, mandar saludos a Eder, que siempre nos sigue mucho. Y en particular a todos los que nos están viendo aquí. No se olviden, 8:30 de la noche todos los viernes, en tanto podamos, en tanto nos sigan aguantando y nos sigan con su preferencia, aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar. Me da Viernes, mucho gusto. 8:30. Aunque hasta nos den agruras de tanto café. Pero estamos. Oigan, otra de las personas destacadísimas a quien le mando también un saludo muy cariñoso, con mucho afecto y mucho respeto, es otra queridísima amiga nuestra, un personaje muy admirado. Su nombre completo, porque ya estamos hablando de Gabino Barrera, entonces ella se llama Norma Xochitl Hernández Colín. La conocemos entre el círculo de sus allegados como Xochitl Hernández. Xochitl Hernández fue diputada propietaria en la legislatura número 63 por un distrito que aquí en la Ciudad de México abarca las zonas de Coyoacán, Iztapalapa y Tlalpan.
Entonces ella fue diputada en esta asamblea, en esta legislatura 63, y nos hace un comentario que me parece, no solo por la importancia y el cariño que sentimos por ella, sino porque además toca un tema que me parece relevante. A ver qué les parece, Alejandro y Josué. Dice Norma Xóchitl Hernández: me parece importante reflexionar sobre la integración de camarillas de poder y de influencia. Los rituales y el simbolismo masónico desaparecieron para constituirse en auténticos partidos políticos, en los que ser escocés significaba ser centralista y ser yorquino federalista. Y agrega, de tal suerte que hoy, ¿cuál es el papel de la masonería en este país? Entonces te lo agrega así como pregunta y me pareció destacadísimo que nos proponga ese tema. Ella, digamos que su visión, digamos, nos ayudó a simplificarlo, ¿no? A poner nada más en blanco y negro. Dice, ser escocés era ser centralista, ser yorquino representaba a ser federalista. ¿Cómo ven este comentario de Xóchitl Hernández? Creo que todavía le faltó un poquito, digo, deja de ser yorquino, también ser del rito nacional mexicano, eras liberal, ¿no? Completamente. Le faltó en esa parte. Y lo otro, en nuestra actualidad, nos lo deja muy difícil. La verdad es que es complejo que la masonería ya se divida entre liberales y conservadores, o ahora entre neoliberales y de la 4T en cierta forma. Pero sí tendremos que indagar que la masonería debe de tomar un papel fundamental en las decisiones de gobierno. De hecho, yo creo que la toma. Mire, a ver si ustedes opinan igual y tratando de responderle a Xóchitl. Ella, creo, por lo que identifico en su escrito, creo que se refiere justamente a la época previa a la creación del rito nacional mexicano, porque, pues, yorquinos como federalistas y escoceses como centralistas, pues es recién nacido el país llamado Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Entonces, la lucha entre esos dos ritos dio por resultado el nacimiento de un nuevo país llamado República Mexicana. Bueno, entonces esta lucha era así. Un poquito después del nacimiento de México, estamos hablando de 1821 y 1824 con su constitución, un poquito después, en 1825 y hasta marzo de 1826, pues se genera el rito nacional mexicano, que realmente es producto de aquella lucha. Y aquí sí ya aplican pues, los últimos gritos del pensamiento positivista. Digamos que la conclusión de toda esa lucha pues se plasma en el pensamiento masónico del rito nacional mexicano, de manera que ahí queda claro. Pero luego nos hace una pregunta, de tal suerte que hoy, ¿cuál es el papel de la masonería en este país? Y algunas personas nos han cuestionado en ese aspecto, y yo les comentaba, si alguna persona, cualquiera de nosotros mexicanos, nos sentimos enfermos, perdimos nuestra salud por alguna razón, desde ligero hasta grave, no se nos ocurriría ir a la universidad, a la facultad de medicina, a que nos curen. Vamos a un hospital. Pero los médicos que me atiendan en el hospital fueron preparados en la facultad de medicina, si no, no serían médicos. Entonces, actualmente la actividad masónica tiene profunda influencia en el pensamiento de la política nacional, de la economía nacional y de la sociología mexicana, tienen un profundo impacto. Pero los masones se preparan en lo que podríamos llamar la facultad masónica, es decir, adentro de las logias masónicas. Y después, bueno, ya salen y forman sus hospitales. Estoy haciendo el símil entre la medicina y la masonería, pero ¿a quién se le ocurriría decir, oye, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México no sirve, porque allí me presenté puros estudiantes y no hay nadie que me cure? ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Es demasiado atrevido que diga yo ese ejemplo? No, yo creo que yo creo que lo catalogas muy bien y lo identificas muy bien. Efectivamente, como hemos dicho ya siempre, la masonería no es más que una escuela filosófica de moral, ¿no? No hace médicos, no hace abogados, no hace arquitectos, no hace astronautas, no hace científicos nucleares.
lo que hace es que a esos científicos, a esos arquitectos, a esos abogados, les da una educación filosófica y moral muy prominente y permite que el desarrollo de las capacidades y de las cualidades que tenga esa persona pueda destacarse de una manera muy importante y muy interesante dentro de las cosas. Que sí, que se influye directamente en la política nacional, claro. ¿Por qué? Porque es ahí donde se pueden gestar las propuestas que se realizan dentro de los talleres, ¿no? Que espero puedan ser más de las que hoy en día se proponen, que espero que puedan ser todavía más incisivas, que puedan ser más penetrantes, que puedan ser más en volumen, ¿no? Y que se generen nuevas ideas en los talleres masónicos para llevarlas al orden de las políticas públicas. Que eso sería lo importante, ¿no? Pues ojalá que con estos comentarios, Joel, José y un servidor, ojalá que con esto esté de acuerdo nuestra amiga Xochitl Hernández. Y si no, pues me encantaría que nos platicara. Yo le hago una invitación muy cordial, muy fraternal para que se una a una de nuestras charlas. Ojalá que nos pudiera acompañar una de estos viernes para que pudiéramos intercambiar opiniones. Ella tiene experiencias extraordinarias. Imagínate en su carrera como legisladora, pues debe haber tenido experiencias importantísimas que nos podría comunicar y a lo mejor pudiéramos tener algún intercambio de opiniones y de ideas que nos pudieran ayudar a esclarecer todo esto. O sea que pues si de casualidad nos está viendo nuestra querida amiga Xochitl Hernández, le mandamos un abrazo con todo el cariño que merece, todos nuestros respetos y la invitación puntual para que nos acompañe un día de estos. Ella es una dama con una agenda ocupadísima, tiene muchísimas actividades, hace labor social y hace muchas cosas muy importantes. Y obviamente su agenda está repleta, pero ojalá pudiera darnos un ratito, un viernes de 8:30 a 9:30, y pues que intercambiáramos aquí opiniones, a mí me encantaría. Le mandamos un abrazo con mucho cariño y la invitación puntual para que nos acompañe. Oye, Rafa, sí, quisiera te también escucho. hacer un comentario. Alguna vez escuché a un legislador decir, en la Cámara de Diputados en este país, no hay diputado que no pertenezca a una sociedad iniciática, ¿no? Y me pareció bien interesante el tema. No sé si igual y podamos tocarlo posteriormente, esos temas que no solo la masonería es una sociedad iniciática que influye dentro de la política nacional, hay otras con otras vertientes, con otro tipo de pensamiento, con otro tipo de ideales y que buscan precisamente poner en énfasis su ideología a través de sociedades iniciáticas, ¿no? Claro, claro. Ahora, Desde luego, con todo el respeto, perdón, José, querías decir, perdón. lo que sí yo, a contrario de mi hermano Joel, comentaría que creo que nos hace falta mucho más participación en la masonería y en política. Yo estuve algún tiempo en la parte legislativa y entonces yo no concuerdo con que todos los diputados hayan pertenecido a un rito iniciático y no estoy hablando de masonería, ¿no? De Nexium, estás hablando de Nexium. Ajá, exactamente. Peor tantito, ¿no? No digamos quién ha estado por ahí. Pero bueno, creo que falta mucho participación de la masonería y si hay otras situaciones iniciáticas que estarían en el legislativo, serían categorizadas de otra forma, ¿no? Yo les prometo que en una próxima charla abordamos con más detalle este tipo de comentarios, porque son pues, muy amplios, tienen muchísimos recovecos. Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente con todo el respeto, el debido respeto que merecen todas las tendencias de pensamiento, pero por ejemplo, si un monje tibetano, por poner un ejemplo claro, un monje tibetano es un hombre que tiene una serie de preocupaciones ideológicas, espirituales, que busca la superación, busca la perfección del ser, ni hablar, no lo discutiré yo en ese aspecto.
pero la actividad que pueda desarrollar en favor de la sociedad, de su país o del mundo, pues es absolutamente limitada. No está inserto en la sociedad y su actividad, por mucho que él consiga el nirvana, lo mismo que un fakir hindú o alguno de ellos, por mucha perfección que logre en su espíritu, pues la influencia que tiene en el resto de la sociedad es mínima, porque no está metido en el mundo diario. Y entonces, ser santo allá en la soledad del monte es bastante más fácil que ser santo en el apretujamiento del metro de la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, pues la actitud, la interacción social es mucho más amplia en una sociedad pujante, activa, de vida diaria, que pues en la soledad de los recintos sagrados, ¿no? Entonces, por el respeto que merecen esas ideologías, pero si yo fuera diputado y me fuera a un retiro al Tíbet durante 6 meses, pues poco lograría yo en función de mi actividad. En cambio, si estoy metido aquí inmerso en la lucha por los derechos humanos y por la sociedad y por cambiar la economía en un sentido o en el otro, si soy conservador o si soy capitalista, pues en el sentido ese, y si soy más, digamos, hacia el bien común, pues en el otro sentido. Cada quien en su sentido, pero tendrá más maneras de influir en el diario acontecer. Pero en fin, si ustedes me permiten, Joel y José, lo dejamos pendiente y en una de las próximas charlas entretenidas profundizamos un poquito más. Total que por mi culpa ya prácticamente se nos está pasando el tiempo, Joel y Josué. Hemos estado hablando de todos estos gran baraja de temas que nos propusieron nuestros amigos. Creo que a mí, en lo personal, yo se los agradezco porque me permitieron enriquecer mucho los puntos de vista. ¿No? Nos habíamos centrado prácticamente nada más en la historia política de México de mediados del siglo XIX, alrededor de la guerra de reforma y todas estas cosas. Y ahí nos fuimos quedando. Hablábamos, por ejemplo, de Porfirio Díaz Mori. Y en ese tiempo, si ustedes se acuerdan, los principales ideólogos, así como hoy podríamos cuestionar la actividad de periodistas como, bueno, no quiero dar nombres en este momento, pero se me ocurrieron varios. En aquella época la lucha ideológica era entre José María Luis Mora y Lucas Alamán. Lucas Alamán por el lado de los conservadores y José María Luis Mora por el lado de los liberales. Y eran personas con una gran capacidad intelectual que no tenían pues el chayote ni nada de lo que tienen ahora algunos locutores de las televisoras o esos que se llaman ahora politólogos, ¿no? Con mucha elegancia, pero que lo único que son realmente pues chayoteros al servicio del poder imperial, ¿no? Entonces, en aquella época sí había pensamientos de Lucas Alamán y de José María Luis Mora perfectamente definidos en un camino y otro. Y hablando de nombres, ¿se acuerdan del nombre de Gabino Barreda? Les voy a decir cómo se llamaba Lucas Alamán. Se llamaba Lucas Ignacio José Joaquín Pedro de Alcántara Juan Bautista Francisco de Paula Alamán y Escalada. Si quieren me atrevería yo a repetirlo, pero no es para tanto, ¿no? Y su contrario, José María Luis Mora, era un poquito más recatado en el nombre, se llamaba José María Luis Mora La Madrid y nació en un lugar que se llama, no sé si exista todavía, Chamacuero, Guanajuato. No sé si todavía exista Chamacuero o Chamacuero. Ok, vamos a buscarlo, vamos a googlearlo, a ver si lo encontramos por ahí. Debe estar. Pero bueno, la lucha ideológica entre los dos, liberal y conservador, era verdaderamente muy bien preparados. No era nada más de ofensas, de agredirse como ahora, que simplemente se basan en la descalificación del contrario, sino con argumentos perfectamente definidos en un sentido y en el otro, tan respetable uno como el otro. Pero la lucha era encarnizada. Sin embargo, mis respetos por su gran nivel intelectual de sus diatribas, ¿no? ¿Recuerdan ustedes algo de eso, Joel, José? No, digo, lo que yo podría ahondar mucho en el tema es precisamente que las ideas francas que pueda tener un liberal, un conservador bien estudiado, bueno, son realmente importantes para la generación de un país. Y eso yo creo que se gestó en este proceso, ¿no? Ganan de repente unos, ganan de repente otros, se enfrascan pero nacen cosas muy, muy interesantes, nacen cosas muy bonitas.
y yo creo que lo que ha dado la historia al país, lo que le ha permitido generarse y forjarse a este país en su ideología y en lo que es parte de esas luchas intelectuales en que entraron Lucas Alamán, José María Luis Mora, y entre tantos, ¿no? Entre tantos masones grandes, liberales, grandes conservadores que dieron cuna en este país, ¿no? Yo quisiera hablar un poco de Porfirio Díaz, Y de su cómo mujer, y de su mujer, de su esposa, la segunda esposa. Bueno, ya comentamos que casi se nos va al infierno por no llevarle al cura, ¿no? Pero, cuando murió la primera esposa. Y casi recién enviudado, él enviudó y antes de un año o más o menos al año, se casó con una muchacha, él ya tenía 51 años de edad, y se casa con Carmelita Romero Rubio, que tenía 17 años. sí. Casi fue un infanticidio, ¿no? Bueno, sí, estaba permitido en ese momento, ¿verdad? Tuvo que pedir permiso, que fue otro, ¿no? Para poderse casar. Nada más que no sé si haya habido interés o no, pero la señorita Carmelita Romero Rubio, hija de Romero Rubio, que en aquella época era un diplomático que estaba en los cuernos de la luna, y su padrino, por ejemplo, pues fue vicepresidente de México, ¿no? Sí, O sea imagínate, que, pues la eso. boda fue una boda como muy buena, ¿no? Sí, fue hasta televisada, ¿no? Fue hasta televisada y pues salieron las portadas de las revistas. Fíjate, Ra, a mí me gustaría comentar algo para entrar. Yo creo que la próxima semana, hoy ya no nos va a dar mucho tiempo, pero para entrar en el tema de Porfirio Díaz, que me parece bien interesante, hablar quién fue Porfirio Díaz del lado de la masonería. Pues ya hoy en día sabemos quién en todo, quién fue, qué hizo, por qué se vuelve dictador, qué batallas ganó, patriota en el 5 de mayo, liberal en un inicio, y en fin, muchas cosas. Pero a mí me gustaría patentar hechos masónicos de Porfirio Díaz bien interesantes, muy puntuales. Fíjate que el Diccionario Enciclopédico de la Masonería, en su tomo 4, dice únicamente en todo el diccionario que Porfirio Díaz fue un masón prominente. No habla ni ahonda mucho el Diccionario de la Masonería, el Diccionario Enciclopédico. El de Frau Abrines. Ajá. El de Frau Abrines, sí. Exactamente. Y es lo único que menciona. Richard Chims, que es también un distinguido historiador de la masonería en México, menciona que él fue en 1867, era masón escocés para el 67, pero que había sido masón del Rito Nacional Mexicano. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque no solo Chisholm, sino también José María Mateos asegura que él había sido primero masón del Rito Nacional Mexicano y que después se volvió masón escocés. Y hay un documento facsimilar increíble, un acta de una logia en los Estados Unidos que se llama la Masonic Veteran Association of Pacific Coast. O sea, como que la Asociación de Veteranos Masones de la Costa del Pacífico, donde él era miembro. Incluso era vicepresidente para México en esa asociación estadounidense. Era miembro distinguido y no había faltado como vicepresidente desde el 1891 hasta el 901. O sea, 10 años consecutivos yendo a reuniones, participando como vicepresidente para México en tal asociación masónica. Me parece interesante. Y otro documento que González Heredia, Guillermo de los Reyes Heredia, perdón, coloca dentro de su libro, es un facsimilar de un acta donde firma Porfirio Díaz, pero el acta es de la Gran Dieta junto con el Oriente de Francia, la Gran Dieta Masónica. Entonces, ya hablaremos y tocaremos estos temas, pero a mí me parece muy interesante cómo a Porfirio Díaz se le ve como masón liberal en el Nacional Mexicano, se le ve como masón escocés y se le ve como participante de una logia extranjera muy prominente, donde participa activamente, y se le ve
como ilustre, gran, poderoso y comendador de la supergran orden de todo México llamada la Gran Dieta Mexicana, donde agrupa y dice todos los ritos masónicos están supeditados a mí, ¿no? Entonces Qué me parece interesante, muy interesante. Fíjate, esto me hace pensar que todos aquellos grupos conservadores que han pretendido borrar con una gomita la historia de la historia nacional a un personaje llamado Benito Juárez, están tan equivocados como los liberales que han pretendido borrar con otra gomita el nombre de Porfirio Díaz de la historia de México. Aunque sea tu contrincante ideológico, pero son personajes ambos importantísimos en la historia de nuestro país. Además, nos hemos propuesto en estas charlas entretenidas no ser dogmáticos, sacarnos de todo ese tipo de, como de dogmatismos, sesgos cognitivos, sesgos ideológicos, y vamos a hablar, a ver, dice tal autor esto, dice tal autor lo otro, él se maneja así, se maneja así, y ponemos las cartas sobre la mesa, simplemente, ¿no? Si alguien tiene otro punto de vista, lo agradeceríamos que en este momento empiece a escribir y que nos diga lo que sea necesario. De eso se trata este acuerdo vinculante entre nosotros, ¿no? ¿No te da miedo, Joel? ¿Qué tal si alguien te expulsa de la masonería? No, expulsado ya fui por muchos. Extraordinario. José querido, qué gusto que llegaste con nosotros a nuestra charla. Yo ya estaba dispuesto a quedarme callado. Dije, pues esta charla entretenida va a ser de Joel Gutiérrez, pero afortunadamente llegaste y bueno, pues ya por lo menos entre tres nos defendimos. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. Ya estamos a punto de despedir nuestra charla de esta semana, pero hacemos el compromiso de vernos el próximo viernes. De acuerdo, sí, de acuerdísimo, de acuerdísimo. Viernes 23, si no me equivoco, viernes 23 de julio a las 20:30 de la noche. Y vamos a transmitir nuevamente por Facebook en vivo y después le ponemos musiquita, la cortinilla y esto y lo subimos a YouTube. Y entonces también le llaman los expertos, le llaman on demand o cuando se les antoje, pueden volver a ver nuestras charlas entretenidas. Y yo sí suplicaría a nuestros amigos, mándenos sus comentarios, nos impulsan, pero sobre todo nos dan mucha luz, nos enseñan cuáles son los temas que realmente les interesan. Y pues aquí ponemos a prueba a Josué y a Joel a ver si están de acuerdo conmigo o no en lo que les contestemos. ¿Qué les parece? Exacto. Sí, está muy bien, Rafa. Bueno, fíjate que aprovechando los anuncios dominicales, quisiera mandar un fuerte abrazo a mi querido amigo Marco Soto, está un poco delicado de salud, pero le mandamos un fuerte abrazo desde este hogar, ¿no? Hombre, con mucho cariño. Un abrazo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo salgo en el abrazo así, no? Así, un abrazo, porque si no, no se ve. Yo no, estoy muy cerca de la cámara, entonces no se ve. No, un abrazo y con nuestros mejores deseos por su salud. Joel, ¿quisieras agregar algo antes de despedirnos? Pues comentar que este es un espacio libre, que no nos da miedo, porque no es temor empezar un debate, entender y escuchar un punto de vista distinto, porque no es ni miedo ni temor, al contrario, es una alegría enorme poder saber que existe pensamiento, ideas críticas, posturas que pueden anteponerse, hechos, datos que puedan complementar lo que aquí decimos, y esto no es más que un pequeño esfuerzo para seguir jalando el hilo de la madeja, y que hay que seguir adelante, ¿no? Y esperamos con mucho anhelo que muchos más se puedan unir a esta larga conversación. O sea que en materia de pensamiento aceptamos desde el blanco hasta el negro y toda la infinita variedad de intermedios. Exactamente, Rafa. No podría ser de otra manera, Rafael. Nos estaríamos traicionando a nosotros mismos. Pues Joel, muchas gracias. Josué, muchas gracias. Estamos llegando al final de nuestras charlas entretenidas de esta semana. Los despido con mucho cariño. Nos seguiremos viendo en nuestros trabajos habituales. Una gratitud muy especial para todos los que nos han seguido por Facebook y por YouTube. Les prometemos seguir la próxima semana, viernes 23 a las 8:30 de la noche. Que tengan la mejor de las semanas. Cuídense mucho porque el COVID está realmente peligroso. Complicado, muy complicado.
Sí. Que la pasen muy bien. Nos vemos, Rafa. Cuídense mucho. Saludos Adiós, a todos. José. Adiós, Joel. Que la pasen muy bien.